No es ninguna novedad que el manga y anime son sumamente conocidos en todo el mundo. Muchos dicen que es por su gran variedad de géneros y tipos de historias. Otros dicen que es por sus increíbles dibujos. Pero la verdad es que el manga guarda un fascinante secreto detrás de todos estos bonitos dibujos. Su secreto yace en la manera en la que estas historias están contadas. Su secreto se encuentra en su estructura. Una estructura es básicamente el esqueleto de una historia. Define el orden y el modo en que los eventos de una historia se desarrollan. Por ejemplo, la estructura de 3 actos dice que una historia se divide en 3 partes: inicio, desarrollo y desenlace. Esta es la más utilizada en Occidente, pero para crear un manga se utiliza una diferente. Una que no tiene 3 sino 4 actos, llamada Ki Shou Tenketsu, cuyo significado es el siguiente: Ki es inicio, Shou es desarrollo, Ten es giro y Ketsu conclusión. El Ki Shou Tenketsu es la estructura que más se utiliza para contar historias en la cultura asiática. Eso incluye películas, series, videojuegos y por supuesto manga. Y aunque hay muchas similitudes con la estructura de 3 actos, hay una muy buena razón por la cual los mangakas prefieren utilizar el Ki Shou Tenketsu para contar sus historias. Y en este video te diré por qué. Hola, soy Edgardo, dibujo webcomics y en este video te mostraré cómo funciona la estructura de 4 actos llamada Ki Shou Tenketsu y cómo puedes utilizarla para crear la historia de tu propio manga. Entenderás por qué esta estructura es tan popular y útil y no volverás a ver el manga y anime de la misma manera. El Ki Shou Tenketsu es una forma de narrar, donde se divide toda la historia en 4 actos. En el Ki o inicio, se presenta al protagonista, la situación en la que se encuentra y toda la información necesaria para entender la historia. En el Shou o desarrollo, comenzamos a desarrollar a los personajes y empezamos a conocerlos. Y también se desarrolla la situación en la que se encuentra y el mundo en el que habitan. Aquí podemos ver en más detalles qué hacen y cómo viven esos personajes. Esto ayuda a que podamos entender su personalidad y sus motivaciones para poder empatizar con ellos. Es como cuando en la vida real conoces a una persona. Primero te presentan esa persona y después empiezas a conocerla. Ahora, el ten o giro es considerado como el clímax de tu historia. Esta es la parte más emocionante e intensa. Esta es la parte más importante de esta estructura, porque la historia comenzó y se desarrolló para llegar a este punto. En esta parte sucede algo distinto e inusual, algo diferente que no habíamos visto ni en el inicio ni en el desarrollo. Puede ser la introducción de un nuevo personaje, o se revela nueva información, o sucede algún acontecimiento que cambia la situación. Y este giro puede ser perfectamente algún conflicto que el protagonista tenga que afrontar, pero no necesariamente debe ser así. Esta estructura puede no tener un conflicto y funcionar perfectamente. Esto es lo que la hace completamente diferente a la estructura de 3 actos, porque la estructura de los 3 actos y la mayoría de las estructuras que utilizamos en Occidente se basan en algún conflicto que debe ser solucionado. De hecho, si una historia no tiene conflicto, la ven feo, pero el Ki Shou Tenketsu no. Puede tenerlo, pero no es necesario. En el Ketsu o conclusión, vemos qué pasa con el personaje y su situación, después de haber experimentado el cambio que provocó el giro. La idea es simplemente entender qué sucedió después de que el Ten afectó la situación ordinaria del Ki y el Shou, es decir, cómo el giro afectó el inicio y desarrollo de la historia. De hecho, en el Ketsu no es necesario tener una conclusión llamativa o victoriosa de parte de los protagonistas. No es necesario que los personajes alcancen o logren algún objetivo. Simplemente queremos ver el resultado de lo que sucedió. Este tipo de conclusión está más enfocada en conocer la reacción emocional de los personajes ante la situación que están viviendo. Vemos qué pasa y la historia simplemente termina ahí. Estos son a grandes rasgos los 4 puntos que componen el Ki Shou Tenketsu. Ahora veamos cómo exactamente podemos utilizar esta estructura para contar nuestra historia. Por ejemplo, digamos que tu historia trata sobre un joven cartero que debe entregar una carta muy especial a una persona muy especial. En el Ki o inicio, esta historia podría comenzar en las oficinas de correo, con el protagonista preparándose para ir a entregar esas cartas, un día normal en su trabajo. Aquí presentamos al protagonista y ahora sabemos de quién trata esta historia. Y también presentamos la situación y contexto. Sabemos que es un cartero haciendo su trabajo. Esta es la información que necesitamos para iniciar esta historia. Ahora en el Shou o desarrollo, digamos que uno de los compañeros le muestra al protagonista una extraña carta y se da cuenta de que es para una famosa idol a la que el protagonista admira obsesivamente y hace un trato con su compañero para ser él quien entregue esa carta. Debe hacerlo escondidas porque eso va contra las reglas y podría ser despedido. Aquí ya sabemos más sobre el protagonista. Sabemos que es un poco obsesivo y un fanático de las idols, tanto como para romper las reglas de su trabajo. Ahora en el ten o giro debe suceder algo diferente, algo quizás inesperado. Esta es la parte de más tensión de toda la historia.
¿Qué tal si al llegar a la casa de la idol, el protagonista siente curiosidad por saber quién le envió esa carta tan extraña y qué dice esa carta? Ya sabemos que el protagonista es algo obsesivo, así que decide abrirla, y resulta ser que esa carta es una amenaza hacia la idol, diciendo que la verán en un almacén abandonado para saldar su deuda. Esto cambia completamente el día común y corriente de ese cartero. Esta nueva información hace que el protagonista reaccione. Impulsado por el amor que siente hacia su idol, el cartero decide ir al lugar del encuentro para intentar arreglar las cosas y mantener a la idol a salvo. Aquí sucede toda la acción, y en la conclusión veremos cómo termina la situación después de ese encuentro. Verás, el Kisho Tenketsu es una narrativa que se enfoca en la exposición y el contraste. Déjame ser un poco más claro con esto. Si te das cuenta al inicio te presentan a los personajes y el contexto de la historia. En el desarrollo conoces a esos personajes y se desarrolla la situación en la que se encuentran. Esto es la exposición, te da información, te muestra algo, te expone algo. Y cuando llega el ten o giro, hay un cambio. Esto genera un contraste en la historia, porque todo era ordinario hasta que ocurrió esto que es diferente. Y en la conclusión simplemente sabremos cuál es el resultado de eso. Las cosas son así, pero pasa algo diferente, y el resultado es este. La situación del giro contrasta con la situación del inicio y desarrollo. Lo que es expuesto en el ki y sho contrasta con lo que sucede en el ten, y dando como resultado el ketsu. Esta es la idea detrás de esta estructura y también son las bases para crear la mayoría de las historias que tanto te gustan, al menos hablando de manga. Como ya mencionamos, lo que hace especialmente especial a esta estructura es que no necesariamente necesita un conflicto para desarrollar la historia. Si comparamos, las historias en Occidente suelen enfocarse en un problema o conflicto que debe ser resuelto. Vemos como algún personaje intenta superar algunos obstáculos para lograr un objetivo. Toda la parte del desarrollo de la estructura de 3 actos está enfocada en desarrollar el conflicto. Las historias comienzan con un problema y acaban cuando ese problema es resuelto. Y aunque el Kisho Tenketsu no necesariamente necesita un conflicto para desarrollar su historia, sí puede utilizarlo. En el ejemplo del cartero, en el giro, sí aparece un conflicto, un problema que el protagonista debe solucionar. El cartero descubre que la idol está en peligro, y como fanático obsesivo que es, debe resolver ese conflicto con sus propias manos para salvar a su idol. Pero este giro no necesita ser un conflicto para que esta historia pueda ser contada. Puede ser cualquier otra cosa, solo necesita ser algo diferente que contraste con el inicio y desarrollo. Por ejemplo, si el protagonista al abrir la carta descubre que no es una amenaza, sino una carta del esposo de la idol, avisando que ha regresado a salvo de la guerra y pronto volverán a estar juntos. Esto también es un giro, algo diferente que cambia la situación, y no es necesariamente un conflicto que solucionar. Es decir, si podría hacerlo si el protagonista se vuelve loco, y bueno, solamente es un giro de los acontecimientos, algo que no esperábamos, algo que es diferente. Quizás después de esto el protagonista tenga hecho añicos el corazón y entiende que no puede seguir enamorado de alguien que jamás ha visto. Puede ser un fan obsesivo, pero no alguien que se interpone entre el amor de dos personas. Así que decide superarla y llevar esa obsesión hacia otra idol. Esta historia podría terminar así: el protagonista no logró necesariamente algún objetivo, y de hecho recibió un horrendo golpe de realidad. La misma historia con o sin conflicto sigue siendo una historia, porque el Kisho Tenketsu se enfoca en cómo alguien vive y experimenta alguna situación, y vemos cómo ese alguien reacciona ante ella. Puede ser de manera positiva o negativa, no importa. El punto es ver cómo termina. La historia es narrada desde un punto de vista más contemplativo, a diferencia de la estructura de 3 actos, que no es solo ver qué sucede, sino ver cómo un personaje atraviesa obstáculos para ir tras un objetivo. Por cierto, tengo un video hablando en más profundidad sobre cómo funciona la estructura de 3 actos y cómo puedes utilizarla para contar la historia de tu cómic, webcómic o manga. Te la dejaré en las etiquetas y en la descripción de este video por si quieres saber más sobre el tema. Pero ahora veamos cómo funciona el Kisho Tenketsu en uno de los mangas más populares del mundo, Dragon Ball. Al inicio nos presentan a Goku, un pequeño niño con cola de mono que vive en una montaña. En el desarrollo vamos conociendo un poco más a Goku y cómo es su vida ordinaria. Vive solo en una pequeña casa, con una esfera a la que llama abuelito. Es un chico independiente y algo ingenuo, y sobre todo tiene una fuerza anormal. En el giro aparece Bulma, una hermosa chica que busca las 7 esferas del dragón, y al parecer Goku nunca había visto una chica en su vida. Gracias a Bulma, Goku se entera de que el recuerdo que le dejó su abuelo antes de morir es una de esas esferas del dragón, la esfera de 4 estrellas. Bulma le dice que si reúnen las 7 esferas del dragón, estas le concederán cualquier deseo. Esta información, pero sobre todo la aparición de Bulma, cambiaron completamente el rumbo de la vida de Goku. Cabe recalcar que este giro no fue un conflicto que debe ser resuelto, fue la revelación de nueva información y la aparición de un nuevo personaje, y estas dos cosas generaron un contraste con la vida ordinaria de Goku.
Y como resultado, en la conclusión de este episodio, vemos como los dos comienzan su nuevo viaje y viven nuevas aventuras. Bulma en busca de las esferas del dragón y Goku busca entrenar y volverse más fuerte. Ver a un niño ingenuo con una cola de mono y una fuerza abismal, y a una niña linda y delicada aprovechándose de este niño, era por lo menos divertido. El manga de Dragon Ball se estrenó en 1985 y ya entonces el Kisho Tenketsu era realmente popular. Pero ahora veamos cómo esta estructura sigue presente en los mangas más actuales, como por ejemplo Jujutsu Kaisen. La historia comienza presentándonos a Itadori, un chico de preparatoria que le gusta perder el tiempo en el club de ocultismo de su escuela. En el desarrollo conocemos un poco más a Itadori. Es despreocupado y con una personalidad bastante simple, pero realmente se preocupa por los suyos. En el giro, un nuevo personaje aparece. Fushiguro es un hechicero que busca un artefacto maldito, el dedo de un demonio llamado Sukuna. Al avanzar la historia, vemos cómo este dedo termina en las manos de los amigos del club de ocultismo de Itadori. Después sabemos que ese dedo es realmente peligroso y ahora Itadori debe ir a salvarlos. Esto sin duda le dio un giro a la vida de Itadori, y en este caso sí hay un conflicto que debe ser solucionado. Digo, si no salva a sus amigos se mueren. En el desenlace de este primer capítulo, Itadori termina comiéndose el dedo de ese demonio para salvar a sus amigos. Ahora el demonio está dentro de él. Esta historia nos da una sensación de peligro y tensión. El suspenso es parte del encanto de este manga. Muy diferente al primer capítulo de Dragon Ball, que es más divertido y aventurero, pero los dos están construidos de la misma manera. Verás, la principal característica de un manga es su capacidad para evocar emociones, hacernos sentir algo, ya sea divertirnos como el primer episodio de Dragon Ball o llenarnos de tensión y suspenso como el primer capítulo de Jujutsu Kaisen, lo que me lleva a un punto fundamental para crear cualquier manga. Así que escucha muy bien lo que voy a decirte y anótalo en tu frente si es necesario. Los personajes son el elemento más importante en un manga. Si tus personajes no son interesantes, es probable que tu historia tampoco lo sea. Los personajes tienen un peso tan importante y relevante en la estructura del Kisho Tenketsu, que de hecho esa estructura está creada alrededor de ellos. El Ki nos presenta a los personajes, el Sho los desarrolla de tal manera que podemos sentir empatía por ellos, el Ten los pone en una situación diferente, y lo que sea que les pase ahí nos importará, y en el Ketsu vemos el resultado de esa experiencia que vivieron. Nosotros vemos la historia a través de los ojos de los personajes, a través de sus emociones. Lo que sienten ellos podemos llegar a sentirlo nosotros. Por ejemplo, en la historia del cartero podemos llegar a sentirnos algo apenados por ver cómo se le rompe su pequeño y obsesivo corazón, o emocionados y tensos por ver cómo este cartero debe arriesgar su vida para salvar a su idol. ¿Lo ves? La estructura está enfocada en los personajes. Sin los personajes no hay historia. Todo se trata de ellos y de sus vidas, de ellos y sus situaciones. No sientes apego por una historia, sientes apego por los personajes de una historia. Seguro conoces historias que no serían nada sin sus personajes. Déjame saber en los comentarios cuáles son esos personajes, sin importar si son protagonistas, antagonistas o algún secundario. Pero ahora, ¿por qué las cosas son así? ¿Por qué personajes? ¿Por qué 4 actos? ¿Por qué no 5 o 10? ¿Por qué inicio? ¿Por qué desarrollo? ¿Por qué giro y por qué conclusión? Bueno, la respuesta a esto es bastante simple. Si te pones a pensarlo, esta estructura es así porque de hecho la vida es así. Nosotros somos los protagonistas de nuestras propias vidas, y la vida suele ser de cierta manera, pero con el tiempo las cosas cambian. Algo distinto sucede, algo provocado por nosotros o por algo ajeno a nosotros, y después tenemos que vivir con esos cambios, porque la vida está llena de cambios. Nada es para siempre, y en Japón y en la cultura oriental están muy conscientes de eso. Las personas vemos y percibimos la vida de cierta manera, y eso se ve reflejado en cómo contamos historias. En la cultura japonesa están muy conscientes de que las cosas cambian, y hay cierta belleza en eso, y eso lo plasman en sus mangas. En Occidente utilizamos más la estructura de 3 actos porque de hecho percibimos la vida de esa manera. La vida está llena de obstáculos y conflictos que debemos superar para tener una vida mejor y ser mejores personas. El conflicto es en lo que se centra nuestra narrativa. Conflicto y cambio, 2 maneras de ver la vida, 2 maneras de contar historias, y ninguna es necesariamente mejor que la otra, solamente son 2 puntos de vista distintos. Y aunque el Kisho Tenketsu se enfoca en el cambio y no en el conflicto, por lo general lo tiene. Los mangakas lo utilizan porque saben que es poderosamente enganchante. Como en Dragon Ball con Goku enfrentando a todos esos personajes para salvar la Tierra, o Jujutsu Kaisen con Itadori enfrentándose a todas esas maldiciones, todos ellos conflictos que hay que solucionar.
Los mangas tienen lo mejor de los dos mundos, siendo así no es extraño que sean tan populares en todo el mundo. Lo interesante del Kissho Tenketsu y cualquier otra estructura es que no necesariamente son reglas que debes seguir. Puedes usar lo que consideres para poder contar una historia, pero recuerda que para poder romper las reglas necesitas conocer esas reglas primero. Así que te aconsejo que la próxima vez que leas uno de tus mangas favoritos, busques el Kissho Tenketsu en ellos y también veas si tiene o no un conflicto. De esta manera desarrollarás tu ojo con las historias y tendrás más claro cómo es que están construidas. Espero que este video te sirva a crear la historia de tu propio manga, o al menos que ahora entiendas cómo están creadas esas historias. Y si es así, no olvides dejar un like y suscribirte si quieres saber más sobre cómo crear manga. Y bueno, eso es todo por ahora, nos vemos en el próximo video.